Ok, muy buenas tardes, mis estimados estudiantes. Vamos a continuar donde nos quedamos en la última clase, ¿no? ¿Qué fue lo que vimos hasta ese momento? Pues estábamos trabajando, digamos que, en un único fichero fuente, correcto, donde teníamos una clase principal y una clase empleado, y estuvimos viendo algunos conceptos vinculados a la parte de programación orientada a objetos, como era la instanciación, ¿verdad? O básicamente darle valores iniciales a, digamos, a los objetos mediante el constructor. Entonces, bueno, al día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos trabajar con un concepto el cual quiero que aterricen en este momento. Y me refiero, no es más que el concepto de final, ¿sí? El final, básicamente, estamos hablando, voy a colocar aquí la presentación de PowerPoint con respecto a esa. Un segundito, por favor. Colocar acá. Muy bien, como les mencionaba, entonces vamos a trabajar con el concepto de lo que son constantes y el uso de final. También vamos a ver lo que es el concepto de las variables constantes de clase, ¿sí? Con el uso de static. Entonces, bueno, vamos a nuestro querido editor Eclipse, ¿cierto? Y entonces vamos recordando un poquito como lo que habíamos mencionado al inicio, pues tenemos ese único fichero fuente donde estábamos trabajando con la clase empleado. Por los momentos lo vamos a dejar, digamos, en stand-by, ¿no? Todavía no vamos a trabajar con él, ahora vamos a seguir trabajando con él, pero sí que un poquito más adelante. Entonces, bueno, vamos acá a nuestro paquete POO, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una nueva clase simplemente para poder explicar estos conceptos de lo que son, digamos, las constantes en Java con el uso de final. Va a ser una clase bien sencillita, que de hecho luego la podemos borrar, así que no nos va a servir más, o realmente lo que estoy persiguiendo es explicar este concepto. Entonces, bueno, vamos a hacer una nueva clase, ¿cierto? Como realmente no va a ser tan importante mantenerla, simplemente la voy a llamar pruebas, ¿sí? A esta clase le vamos a decir que nos implemente el método main. Le vamos a finalizar luego y ya vamos a tener nuestra clase, ¿no? Entonces, bueno, a continuación de esta clase de pruebas, lo que vamos a hacer es que va a ser nuestra clase pública o clase principal, ¿cierto? Vamos a crear una clase llamada empleado de forma muy parecida como lo hicimos en la clase anterior, ¿no? Pero en esta ocasión un poco más sencilla. Vamos a crear una clase empleado que sea capaz de construir instancias u objetos en los cuales el trabajador o el empleado tenga solamente un nombre, ¿sí? Y una sección a la que pertenece dentro de la empresa. Solamente eso. Parecido a lo que hicimos antes, pero un poquito más simple. ¿Cómo hacemos esto? Pues facilito. Lo primero que tenemos que hacer es situarnos al final del código, ¿no? Este fichero fuente, a continuación de la llave de cierre de la clase pública, y crear una nueva clase a la cual vamos a llamar empleados. ¿Sí? A ver. Por cierto, ya deben recordar que yo les comenté que es mejor, por el tema de la modularización, pues crear cada clase en un fichero diferente, ¿no? En esta ocasión lo voy a hacer con el mismo fichero fuente para que se pueda ver bien tanto la clase pública como la clase empleado, ¿no? Pero esto solamente es con objetivos didácticos, ¿no? De explicarlo mejor. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es utilizar la encapsulación, ¿verdad? Private, palabra reservada que necesitamos para esto. A continuación, el tipo de datos que va
almacenar la variable y vamos a utilizar la primera variable para almacenar el nombre, ¿sí? Y vamos a hacer lo propio, ¿verdad? Tenemos aquí nombre, ¿cierto? Y vamos a hacer lo propio con otra variable que va a ser también de tipo string, a la cual vamos a llamar sección, ¿sí? Que el objetivo pues será almacenar la sección de cada trabajador, ¿no? Bien, una vez que los campos ejemplares están creados, pues el siguiente paso sería crear el constructor, ¿no? Da igual que lo hagas arriba o que lo hagas abajo, ¿no? Ok, entonces vamos a crear entonces, ya sabemos que es un método público, ¿verdad? Para poder ser accedido desde otra parte, ¿sí? Entonces al ser un constructor, debe llevar el mismo nombre de la clase, en este caso empleados. Ahora, este constructor debe recibir un parámetro que en este caso va a ser de tipo string, ¿sí? Y lo voy a llamar node, ¿sí? Abrimos la llave del constructor, disculpen, ¿cierto? Ya no la cierre clic, ¿sí? ¿Y este constructor qué va a hacer? Pues, bueno, imaginen lo siguiente. Vamos a ponernos en esta situación. Y es que estamos creando una serie de trabajadores que pertenecen a una empresa, y esta empresa pues tiene una regla, ¿no? Y esa regla es que los trabajadores que entran nuevos a esta empresa pues tienen que empezar todos en un departamento, ¿no? Digamos que sea el departamento de administración, y pues luego ya con el tiempo o con los méritos pues ya se les puede cambiar de el departamento de administración, que fue donde llegaron porque es una regla, digamos al de ingeniería o al de legales, ¿sí? Entonces, bueno, sabiendo esto, pues debemos recordar que el constructor se encarga de darle valores iniciales, ¿sí? O un estado inicial a nuestros objetos. Entonces, en este caso, el constructor va a hacer dos cosas, digamos, para proporcionar ese estado inicial. Una es darle un nombre. Entonces decimos que la variable nombre que tenemos seteada más abajo, ¿sí? Va a ser igual a none, con lo que le estamos diciendo que la variable nombre, ¿verdad?, que tenemos acá, ¿sí?, va a ser igual a lo que me pasan por parámetro a este constructor, ¿verdad? Y la otra cosa que va a hacer también es que pertenece a administración, es decir, todo trabajador que pertenezca a la clase empleado, pues para empezar será de administración. Entonces diremos que sección, ¿sí?, que sección, digamos, igual a comillas, va a ser, y entonces, ok, vamos a cerrar esta vez. A ver qué pasa. No entiendo. A ver, inglés. Ok. Va a ser entonces igual a, digamos que deben entrar en administración. Ok, listo. Con esto entonces el método constructor ha quedado terminado. Este es el estado inicial que van a tener nuestras instancias de empleados, que es lo mismo nuestros objetos pertenecientes a la clase empleado. Todos van a tener un nombre, cada uno el suyo, y luego todo pertenecerá a la sección de administración. Una vez que hemos hecho esto, pues a continuación toca construir, si es que lo necesitamos, los métodos getter y setters. Entonces vamos a hacerlo. Entonces vamos a empezar por construir un método setter que sea capaz de cambiar la sección a la que pertenece un trabajador. Entonces para esto
decimos hacer public, ¿verdad? Para poder acceder a él desde fuera. Luego void, ¿verdad? Porque este método, al ser un establecedor, él no devuelve nada, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí, cambia sección, ¿sí? Ok. Este método va a recibir un parámetro que va a ser de tipo string, al cual le voy a denominar sección. Voy a colocar aquí sección. Ok. Dentro del cuerpo, lo único que va a hacer es, como digo, cambiar la sección, ¿no? Una sección que ya ha sido dada al construir el objeto. Sección va a ser igual a administración, pero habrá algunos trabajadores que haya que cambiarle la sección, pues ya bien sea porque ha pasado tiempo o porque han hecho medidas, ¿no? Y eso lo hacemos de la siguiente forma. Aquí va a ser this.sección, en este caso me lo dice, ¿verdad? Va a ser igual a sección, ¿sí? A ver, aquí punto y coma. Debemos recordar que ese this pues hace referencia a que tanto el nombre de la variable de clase que hemos declarado, ¿verdad?, que es esta sección, es exactamente igual al nombre que estoy pasando como parámetro en la función establecedora. Entonces, si no le coloco sección, this, perdón, entonces el compilador se pierde y no sabe a quién está haciendo referencia, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, bueno, yo siempre me gusta recordarles esto y se lo coloco aquí, que este es un setter, ¿correcto? Muy bien. Vamos a hacer ahora otro que sea el método getter de este, o sea, la pareja de este setter, ¿no? Entonces vamos a llamarlo primero, por supuesto, el modificador de acceso public para poder acceder a él. Luego, en este caso, él me va a devolver ahora sí un valor string, ¿sí? Y vamos a decir que se llame devuelve, digamos, datos. Correcto. En este caso, pues no va a recibir ningún parámetro. Aquí me está diciendo un error, porque ya sabemos que le estamos indicando que va a devolver un string y no le estamos dando ningún valor de retorno. Pero estoy seguro que ya eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces vamos a decir aquí una instrucción return. Entonces aquí le vamos a decir el nombre de, el nombre es dos puntos, y lo vamos a concatenar con nombre, que es la variable, ¿verdad?, donde ya fue, digamos, acá me la pasaron por el constructor y ya tengo esa instancia, correcto. Entonces ya tengo el nombre, entonces diría el nombre es, vuelvo a concatenar, ¿sí? Y diré también que un espacio y la sección es, y digamos acá que eso lo voy a concatenar con la variable sección, ¿cierto? Vamos a poner esto aquí, punto y coma, correcto. Y en principio, pues este sencillo ejemplo, que a no ser que se me olvide algún detalle, que calculo yo que no, porque es muy sencillo, ¿no? Pues una vez que hemos hecho esto, digamos que podemos ir a la clase principal, meternos dentro del método main. Recuerden que el método main siempre es el programa por donde, o ese método por donde empieza el programa, correcto. Entonces podemos hacer una instancia, correcto, de esta clase que tenemos aquí abajo. Así diremos que empleados, ¿sí? Entonces diré algo como trabajador 1 va a ser igual a el operador new
correcto, y llamamos al constructor de la clase empleados. Fíjense, si lo ponemos así, me va a decir que hay un error. ¿Por qué? Porque la clase empleados, él espera, ¿sí? Fíjense que me está diciendo, mira, espera un argumento de tipo string, en este caso, que es el argumento del nombre, correcto. Entonces, no sé, vamos a llamarlo, qué sé yo, Paco, ¿sí? Vamos a decir también que vamos a tener entonces un trabajador 2 de la clase empleados, ¿verdad? Y vamos a llamarlo empleado 2 y lo vamos a llamar trabajador 2. Empleados, dice aquí. Empleados, perdón. Y aquí voy a tener entonces un trabajador 2. ¿Cierto? O sea, aquí voy a decir que todo va a ser igual. También el operador new. Llamamos a la clase empleados, no empleados. Y le pasamos un nombre a ese constructor, que es lo que nosotros dijimos que iba a recibir. Entonces vamos a llamar a Ana. Entonces, bueno, ya sabemos que estos nombres van a pasar al constructor y pues ya el constructor se va a encargar de darle un nombre y en primera instancia decir que son de administración, a menos, ¿verdad? A menos que yo llame al método cambia sección, que es un método setter, ¿verdad? Porque él establece, y yo pues le pase una sección y por tanto ya quedaría seteado con una sección diferente que no es administración, correcto. Entonces, si vamos a suponer que yo hago un system.out.println del trabajador 1 con, digamos acá, CISO, ¿verdad? Que es system.out.println, entonces, y después le damos control space, ¿verdad? Vamos a llamar a trabajador 1. Y si nosotros le decimos que nos devuelva los datos, ¿verdad? Con el método que mencionamos allí, pues y hacemos exactamente lo mismo para el trabajador 2. En este caso sería el trabajador 2 devuelve los datos, ¿cierto? Hasta aquí pues no hay ninguna novedad, ¿no? Estoy seguro que si le damos control S y le damos al play, pues me va a decir que tanto Paco como Ana seguro están en administración, como lo hemos visto acá, ¿no? El nombre de primero es Paco, así se lo hemos pasado al constructor, y la sección es administración, y el segundo Ana, y la sección es administración. Así que bueno, ambos métodos tienen ese estado inicial, correcto, dado por el constructor, el cual no hemos cambiado. Imaginen que antes de imprimir los datos del trabajador 1, decidimos que ese trabajador, Paco, pues va a cambiar de sección. Entonces, para esto tendremos que utilizar el método cambia sección que hemos construido en la clase empleado, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a ello. Imaginen eso. Entonces, diríamos el nombre del objeto o de la instancia, ¿verdad? Que es trabajador 1. Sí, punto. Diremos cambia de sección, ¿verdad? Entonces vamos a decir que esta persona cambió del departamento de administración, digamos, a recursos humanos. Ok, por dar un ejemplo, una vez que hemos utilizado este método setter, ¿sí?, para este primer objeto, entonces el estado inicial del objeto ha cambiado. Le hemos proporcionado un estado inicial, ¿sí?, proporcionado acá por el constructor, y después de usar el constructor hemos utilizado un setter que lo que hace es cambiar el estado inicial, ¿cierto?, completamente, pues modificando esa sección que tenemos ahí. Si volvemos a ejecutar este programa, pues nos va a decir, ¿sí?, vamos a darle control S y lo volvemos a ejecutar.
A ver, ¿qué me está diciendo acá? Me está diciendo que decimos que sí. Y entonces ahora me está diciendo que la sección de, de Paco va a ser de recursos humanos, mientras que Ana va a ser, sigue siendo de administración, ¿no? Entonces, esto es lo que estaríamos esperando. Ahora creo que hasta aquí no hay ningún problema, pero vamos a hacer otra cosa. Vamos a crear un método setter más, donde sí que tendrá sentido la entrada en juego de final, ¿no? De esa palabra reservada final. Vamos a centrarnos en la clase empleado, ¿sí? Aquí la vemos, ¿no? Es más, fíjense una cosa que no les he dicho. Si yo quiero ir a la clase, digamos pruebas, y le doy acá, voy a pruebas, pero si chequeo acá en empleado, voy directamente a empleado. O si quiero ir a un método o a un atributo de clase, pues voy y de una vez puedo llegar, ¿no? Fíjense acá, aquí estoy en el método devuelve datos, si eso es lo que yo quisiera, ¿no? Entonces, bueno, hasta el momento fíjense que tenemos un método setter y un método getter, ¿no? Ok, el cual este último modifica la sección, ¿cierto? Y nos devuelve los datos. Pero imaginen lo siguiente, vamos a crear otro setter, ¿sí? Vamos a crearlo antes de devolver datos, sí, vamos a crearlo aquí. Entonces, cuyo objetivo sea cambiar el nombre. Entonces vamos a hacer lo siguiente, public void, ¿sí? Cambia nombre. ¿Sí? Este método va a recibir, ¿sí?, por parámetro un string public, un string, ¿cierto?, al cual voy a llamar nombre, ¿cierto? Ahora este método lo único que hace es cambiar el nombre del objeto. Entonces yo diría this.nombre, o sea, estoy haciendo referencia a la variable de clase, o sea, estoy haciendo referencia a esta señora que está acá, ¿cierto? De hecho, fíjense, si lo chequeo, me la chequea en todas las partes donde ella está. Entonces diría que esto va a ser igual a lo que me están pasando por parámetros. En este caso es nombre, y por eso es que estamos utilizando el this, ¿cierto? Es decir, lo mismo, exactamente lo mismo que hicimos con el método cambia sección que tenemos acá, lo estamos haciendo en este método, o en este caso con el método cambia nombre, con lo cual ya tenemos dos setters, ¿no? Uno cambia la sección, otro el nombre, y de lo que hay que preguntarse ahora si esto verdaderamente tiene sentido, ¿sí? ¿No? En nuestro ejemplo en concreto, digamos acá, vamos aquí, veamos esta parte. Un trabajador, digamos que sí que puede cambiar de sección, ¿no? No es nada extraño, pero digamos que un trabajador nunca debería, ¿sí?, debería cambiar de nombre. Sin embargo, a la hora de programar, pues nosotros en principio podemos hacer eso, ¿no? Podemos hacer que cambie de sección y que también cambie de nombre. Con lo cual, pues vamos con Paco, sigamos acá en el método main, ¿verdad?, en esa clase principal, y podríamos decir, después de haberle cambiado a Paco de sección, vamos a decirle que también lo vamos a cambiar de nombre. Entonces trabajador 1, que es la instancia de Paco, ¿sí?, punto, cambia nombre, trabajador 1, ¿cierto?, punto, ahora sí, cambia nombre. Entonces yo le voy a dar un string para cambiarle el nombre a Paco. Entonces, no sé, le paso digamos, o María, o un nombre, ¿verdad? ¿Sí? Entonces lo que estamos haciendo con esto es algo que en principio no tiene mucho sentido, ¿no? Y sin embargo, pues nuestro programa Java pues lo va a hacer sin ningún problema, ¿no? Y no nos va a dar ningún error. Si le damos al play, control S, y le damos acá al play, pues me va a decir, ahora en la consola me dice que el nombre del primer objeto es María y la sección es de recursos humanos. Y aquí no tiene mucho sentido, ¿no? Porque si le damos como estado inicial, ¿sí?, el nombre Paco a un objeto, ¿verdad?, utilizando de hecho también el constructor, pues ese nombre debería permanecer inalterable
a lo largo de todo el programa y no debería poderse cambiar ni utilizar método alguno como hemos hecho nosotros, ni mucho menos utilizando otras técnicas. Es decir, el valor de la variable nombre, una vez que es establecido, así como lo tenemos acá, ¿sí? debe permanecer inalterable a través de toda la ejecución del programa, ¿no? Este programa realmente es de juguete, ¿no? Porque realmente el único objetivo que persigo es enseñarles un poquito de lenguaje de Java, ¿no? Pero imaginen un programa que tiene multitudes de clases y cada una de las clases pues tiene cientos de líneas de código y te encuentras con una situación similar, ¿no? Entonces, si te quieres asegurar de que el valor de la variable nombre, una vez que es asignado, por ejemplo, en un constructor, no se modifica durante las miles de líneas de ejecución de ese programa, pues lo que tienes que hacer es declarar esa variable como una constante utilizando la palabra final. Es decir, todo esto que tenemos acá, todo este problema, se soluciona si nosotros, cuando hemos declarado el campo de clase, acá vamos a colocarlo nombre, ¿verdad? Y nos lleva a nombre. Entonces colocamos private string nombre. Entonces, justo antes del tipo de datos, agregamos la palabra reservada final. A ver, sí, acá final. Haciendo esto, fíjense lo que ocurre inmediatamente, ¿no? Fíjense que acá me está dando un error. ¿Por qué? Porque nosotros hemos puesto el final delante del tipo de datos y de la variable, pues Eclipse me saca un fallo acá, ¿no? Aquí me dice, oye, ¿esto qué es? Si dejamos el ratón quieto un momentico antes de seguir ejecutando en esa parte roja, ¿sí? Vamos a ver si lo dejamos aquí. Ok, me está diciendo que el método, ¿sí? O el campo, perdón, el campo final empleados, pues no puede ser asignado. ¿Por qué no puede ser asignado? Bueno, porque simplemente es una constante, ¿correcto? Es un valor que ya se asignó y no puede ser reasignado. Esto quiere decir que lo hemos convertido en una constante y que una vez que le das nombre y se lo hemos dado en el constructor, correcto, acá, ¿sí? Pues ya no puedo cambiarlo, correcto. Entonces, bueno, si de hecho intentase control S, digamos correr el programa, pues me va a salir una típica ventana que me dice, mira, ¿sabes qué? Existe un error. O sea, me dice, pero ¿quieres seguir con la ejecución? No, ¿verdad? Porque sé que tengo un error, ¿cierto? Muy bien. Si hubiese intentado seguir con esto, fíjense también que si yo digo totalmente que sí, entonces que proceda, me va a decir una ventana con el típico error, ¿verdad? Esto a lo mejor si ustedes lo tienen en el modo light, ¿verdad? Van a ver acá que todo esto está en rojo, ¿no? Bastante desagradable. Pero bueno, en un futuro ya vamos a ver ese tema de las excepciones, ¿no? Me dice, no puede compilar y el programa simplemente no puede compilar con respecto a un programa irresoluble, ¿no? Ya que me dice que el campo final pues no puede tratarse así, ¿no? Eso me está diciendo. Una excepción en el hilo principal de Javaland, ¿verdad? No, hay una un problema de compilación irresoluble, ¿verdad? Digamos acá el campo de tipo final empleado.nombre no puede ser asignado. Entonces ya me lo está indicando de manera directa, ¿no? Bueno, entonces ese es el objetivo que persigue la palabra reservada final, ¿no? En casos como este, en el cual te quieres asegurar, ¿sí?, de que nada ni nadie pues pueda modificar el valor que almacenamos en una constante, ¿no? Entonces la solución pasaría por eliminar ese método, aunque que cambie el nombre, ¿no? Y que de hecho no tiene sentido, correcto. Puesto entonces dentro de lo que sería el main de la clase principal, fíjense que me lo está diciendo, ¿no? Aquí en rojo,
pues este método cambia nombre, que ya no existe y nunca debió existir, más que para motivos didácticos, pues también hay que eliminarlo, ¿no? Bien, y luego pues volver a ejecutar el programa, ¿no? Control S, play, ¿cierto? Y ahí me está diciendo, mira, el nombre es Paco y la sección es de HRR, o sea, de recursos humanos. Y de esa manera pues te estás asegurando de que nada ni nadie que venga después de ti va a poder cambiar ese nombre, ¿no? Muy bien. Eso es lo que en programación orientada a objetos en Java se suele denominar una constante. Muy bien. Ok. Básicamente es esa pequeña parte, ¿no? Vamos a ver acá. Podemos tener muchos ejemplos de esto. Fíjense que si me voy un segundo, si acá, digamos, aquí, ¿cierto? Y vamos a buscar la API de Java, pero para la API de Java tendría que conectarme aquí a esta VPN, ¿verdad? Ahí ya me estoy conectando y buscamos la API de Java, ¿cierto? Podemos encontrar, digamos, algunas clases que utilizan esta definición, es decir, que son clases finales, ¿correcto? Vamos a ver, se me ocurre ahorita la clase, déjame buscar aquí, control F, vamos a poner la clase math, ¿verdad? Aquí está, math, pero creo que estoy haciendo referencia aquí, exacto, la clase math. Entonces fíjense, en esa clase math, ¿verdad? Déjenme quitar esto. Pues es muy común utilizar constantes de clase, y se llaman así de hecho, constantes de clase. Por dar un ejemplo, yo podría utilizar acá la constante, bueno, de hecho aquí abajo está, ¿no? Podría utilizar la constante math.pi, ¿ya? Entonces esa instrucción, pues si sabemos a qué nos hace referencia de esa instrucción, bueno, ¿qué es pi? Pues pi es una constante, correcto, que es 3.14, que básicamente lo que establece es, digamos, la relación que hay entre el radio de una circunferencia, correcto, y su longitud. O sea, si usted, no importa cuál es la longitud, cuál sea la longitud de una circunferencia, ¿verdad? Usted la puede medir con una ecuación, ¿verdad? Que la longitud de una circunferencia es 2pi por r, ¿correcto? Entonces esa longitud, si usted la calcula y la divide entre el radio, eso siempre le va a dar 3.14. O sea que ese número es una constante. Siempre este valor va a ser constante. Entonces, dicho eso, pues de hecho, si buscamos un poquito hacia acá, que para eso fue que busqué, fíjense, están las funciones trigonométricas y en algún momento debemos encontrar los campos de clase, ¿verdad? Vamos hacia arriba. Aquí está, de hecho me lo había pasado. Aquí está el número pi, ¿sí? Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar allí? Fíjense, nos podemos encontrar acá la descripción que nos hacen de pi, correcto, de esa constante de clase. Me dice que es, aquí me dice cómo está definida, ¿no? ¿Y cómo está definido esto dentro de la API de Java? Me dice que es public para que se pueda acceder desde cualquier clase a esta constante. Podemos utilizar pi desde cualquier clase que tengamos en Java, ¿sí? En la API de Java, pero también dentro de nuestras propias clases la podemos utilizar porque es pública, ¿cierto? Entonces no necesariamente tiene que ser desde la clase math, ¿no? Y eso es gracias al modificador de acceso público. Ok, luego
Eh, Static lo voy a explicar en el próximo video. Disculpen un segundo, por favor. Ok, voy a repetir, pues básicamente porque tuve que salir un momento. Como mencionaba, ¿no? Básicamente la palabra public, para que pueda acceder a este valor pi, ¿sí? A esta constante, desde cualquier clase, ¿correcto? Desde las clases que nosotros hagamos o desde cualquier clase de Java, ¿no? Desde cualquier clase de Java pues puedo acceder a ese valor. Static, que lo voy a explicar justamente luego de que termine esta parte del final, porque es un valor que no cambia, ¿sí? Double, porque básicamente es el tipo de dato, correcto, ¿no? Que en este caso, en vez de ser float, pues básicamente también es un valor de tipo decimal, pero digamos que se le asignó double, y pi, pues así con p y la i mayúscula, que es el nombre que han decidido asignarle a esa variable. Entonces eso es un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, espero que les haya quedado claro. Vamos a ver ahora lo que es, digamos, el concepto y el uso de lo que es la palabra para nosotros static, correcto. Entonces, digamos que cuando aplicas ese valor de static, déjame borrar acá, ya puedo salir, digamos, de esa vena, no lo voy a usar por ahora, y continuamos en nuestra presentación, ¿cierto? Se va por acá. Entonces, cuando hablamos de static, quiere decir que cuando una clase, una variable o una constante es static, lo que quiere decir es que se convierte en una variable o una constante de clase o en un método de clase, correcto. Pero vamos a ver esto qué significa, ¿no? Con ejemplo, que es como un ejemplo es mejor que se entiende, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver con este mismo ejemplo en el cual estamos trabajando, a ver cómo podemos mejorar esto. Entonces, bueno, vamos a volver aquí a Eclipse. ¿Cierto? Entonces, bueno, recordando, ¿no? Ya que vamos a trabajar con la parte del file, con la parte del static, perdón, es lo que acabamos de hacer, ¿no? Entonces, bueno, recordemos que esto es una clase que la vamos a borrar, realmente no es muy importante, o sea, simplemente es lo utilizamos hasta el momento para ver cuál era ese uso de la palabra reservada final, ¿cierto? Ok. Ok, imaginen lo siguiente. Nosotros le vamos a querer dar a nuestros trabajadores, ¿cierto? Imaginen que estamos aquí dentro de el constructor, correcto. Entonces, bueno, dentro del constructor, imaginen que le queremos dar, como ya lo hemos hecho, un nombre, también una sección, ¿sí? Pero también le queremos dar, digamos, un número identificativo, ¿no? O un ID. O sea, es un número interno, ¿verdad?, de la empresa donde están estos trabajadores. Entonces, imagine que a la hora de contratar, o sea, a la hora de contratar una persona para esta empresa, pues se requiere un nombre, ¿cierto? Una sección, pero también se requiere un ID, ¿cierto? Ese número identificativo se le va a proporcionar por la empresa y es único para cada trabajador. Un número que no se puede repetir. Esto es muy frecuente, ¿no? Un ID común y corriente. Entonces lo podemos aplicar de la siguiente forma, ¿no? Según vamos creando trabajadores, pues le vamos a dar a cada uno un número correlativo que se va incrementando. Es decir, el primer trabajador tendrá el ID 1, y el segundo tendrá 2, y así, ¿no? Sucesivamente, ¿no? 1, 2.
¿Cómo podemos hacer esto, no? Con los conocimientos que tenemos hasta ahora, lo podríamos hacer perfectamente sin el uso de static, ¿no? Lo que pasa es que sería un poco engorroso, y a la hora de crearnos un programa complejo donde pudieran existir cientos de trabajadores, es muy fácil que nos llegáramos a equivocar. Pero vamos a hacerlo para que vean cuál puede ser la utilidad, ¿no?, de una variable estática. Entonces, bueno, lo primero que haríamos sería lo siguiente. Hay varias formas de hacerlo en realidad, ¿no? Pero yo me crearía, digamos, una variable exactamente igual que nombre y sección, ¿cierto? Ya esto aquí, acá, digamos acá private, ¿verdad? Para poder reservar la encapsulación, le diríamos que es de tipo entero y lo podríamos llamar id. Okay. Entonces, una vez que hemos hecho esto, lo que haríamos sería, en el método constructor, decirle que este método constructor, además de un argumento o parámetro que llamamos num, va a recibir también un parámetro de tipo entero al que voy a llamar, por ejemplo, id, exactamente igual que la variable que acabamos de crear. Y luego dentro del constructor, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente: this.id, ¿verdad? El campo id de la clase va a ser igual al valor que me está pasando por el argumento id. Lo mismo que hicimos en su momento para la sección, ¿no? Claro, evidentemente ahora en la clase principal, en el método main, los trabajadores, a la hora de instanciarlos o a la hora de crearlos, pues nos da un error, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque el constructor ahora está preparado para recibir dos parámetros y nosotros tan solo le estamos pasando uno. Con lo cual, lo que habría que hacer en el constructor es, además de pasarle como primer argumento parámetro el nombre, también pasarle el id. Y por ejemplo, para el trabajador 1, pues le damos el id 1, ¿no? Para el trabajador 2, pues le pasamos por parámetro el id 2, y de esta forma, pues a la hora de construir nuestro objeto trabajador 1, por ejemplo, Paco, ¿cierto?, que es este dato, se almacena, digamos, acá en num, y este 1 para que se vea, aquí lo que habíamos dicho, aquí, pues entonces este nombre Paco se almacena aquí y este 1 se almacena en id. Luego el constructor pues hace su trabajo, y lo mismo para el trabajador 2, y esto en principio podría funcionar. Vamos a decirle a nuestro método getter, que está encargado de devolvernos los datos, ¿cierto? Además del nombre y la sección, pues que nos devuelva el id también. Vamos por acá. Entonces aquí también le podríamos decir, concatenamos sección con otro string, y el id es igual, el id igual, y lo vamos a concatenar con la variable id. Vamos a quitar este id aquí para que no sea tan raro, ¿no?, tan repetitivo, de tal forma que este método ahora nos dirá, en el caso del primer trabajador, su nombre es Paco, la sección es recursos humanos, porque a este señor le cambiamos la sección, ¿verdad? Y el id sería igual a 1. Bueno, para el segundo trabajador, pues nos dirá que el nombre es Ana, la sección es administración y el id es 2. Esta sería una forma que para nada hemos utilizado la palabra reservada static, y esto debería de funcionar. Vamos a probarlo. Pulsamos acá en el play, control S,
y nos dice que Paco está en la sección de recursos humanos, su ID es 1, y Ana está en la sección de administración y el ID es 2. Eso está funcionando bien, parece que lo hemos conseguido, ¿no? Pero ahora me planteo lo siguiente. Es un ejemplo tan sencillo que es muy corto y solamente hemos creado 2 objetos, ¿no? 2 instancias, que son las que tenemos aquí. Entonces, imaginen que el ejemplo es más complejo, ¿no? Y que en vez de 2 trabajadores vamos a crear, no sé, 400. ¿Eso qué implica? Pues implicaría que cada vez que yo ingreso un trabajador, que lo estoy ingresando, tengo que saber por qué ID voy para no repetirlo y para no saltarme ninguno. Y eso es un inconveniente, ¿no? Es un inconveniente porque tarde o temprano pasaría lo siguiente. Lo voy a hacer con este, ¿no? Que evidentemente vamos a ver que está mal aquí. Pero imaginen que sin querer le paso el mismo ID a un trabajador y al otro. Es decir, si pulso ahora en el play, pues me dice que el ID de ambos trabajadores es igual a 1. Luego, esta solución no es muy adecuada. Primero, porque cuesta mucho memorizar porque ID vas, en el caso que vayas a crear muchos trabajadores. Y segundo, porque corres el riesgo de repetir o de saltarte alguno, ¿no? Con lo cual ya todos los IDs están mal. Y de alguna forma entonces nosotros necesitamos que nuestro programa en Java pues asigne automáticamente estos IDs en forma correlativa, que lo haga él, o sea, que a la hora de crear ese primer trabajador sea el propio programa quien ya le asigna un ID igual a 1 y a la hora de crear el segundo pues le asigna un ID igual a 2, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y eso cómo lo hacemos? Bueno, aquí es donde entra en juego la palabra reservada static. Entonces, antes de hacerlo sobre la marcha, vamos a ver qué implica esto de static, que no es fácil de comprender. Vamos a ver, digamos, en la presentación les he dispuesto también una pequeña, vamos a ver, explicación de esto. Ok, entonces con lo que son los campos estáticos. Ok. Nosotros tenemos esas variables de clase que son private, final, string nombre, private, strings sección y private int id. Y por otro lado tenemos instanciados nuestros trabajadores, tal como lo tenemos aquí y acá, ¿cierto? Eso lo hemos hecho pues muchas veces. Es instanciar una serie de objetos pertenecientes a una clase y aquí una serie de variables declaradas dentro de esa clase. Bueno, con esto internamente, ¿qué implica? Bueno, cuando nosotros hacemos esto en un programa de Java, ¿qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que cada uno de estos objetos, ¿sí? Por un lado, trabajador 1 y trabajador 2, que los hemos instanciado previamente, tienen una copia de cada variable declarada. Es decir, trabajador 1 tiene una copia de la variable nombre, tiene una copia de la variable sección y tiene una copia de la variable ID. Y lo mismo ocurre con el trabajador 2. Trabajador 2, cuando tú creas este objeto, automáticamente se le asigna una copia de la variable nombre, una copia de sección y una copia de ID. Y eso es lo que ocurre cada vez que ustedes se crean un objeto o una instancia perteneciente a una clase. Cada vez que escribes en Java esta instrucción, está ocurriendo lo que están viendo acá. ¿Y esto qué implica? Pues esto implica que como cada uno recibe su copia, estas copias son diferentes. Es decir, cada una pues, va a hacer lo que le asignen. Y de hecho así es, ¿no? Por esto, en esta copia de nombre hemos almacenado Paco y en esta copia de nombre hemos almacenado Ana. Y lo mismo ocurre con el ID. Aquí hemos almacenado 1 y aquí hemos almacenado un 2. La sección, en esta hemos almacenado recursos humanos y en esta hemos almacenado, después de haber modificado, y en esta hemos almacenado administración.
Y eso es posible porque cada uno, repito, recibe su copia de la variable de turno. Bien, para que el programa de Java sea capaz de detectar por qué ID va y asigne él los IDs automáticamente y correlativamente, de alguna forma necesitaríamos que este comportamiento no fuese así. Es decir, necesitaríamos que cada uno de estos trabajadores, trabajador 1, trabajador 2, en este caso, no tuviesen cada uno su propia copia de ID, sino que solamente hubiese una copia única de esa variable ID para que los dos la compartieran. ¿Sí? Un segundo, por favor. Ok, entonces, disculpen, me tuve que ir otro momentico, pero la idea era que tenemos que tener, básicamente es una variable que no perteneciera, digamos, a ninguna de las instancias, sino que fuese de la clase como tal. Digamos que cada uno de esos objetos pueda compartir la misma variable. Entonces, esto es lo que lo vamos a conseguir con la palabra reservada static. Implica que los objetos no tengan su copia de ID y que compartan todos los objetos a la clase empleados la variable ID, ¿sí? Y eso se consigue colocando el modificador de static por delante de, digamos, el tipo de dato. Vamos a verlo en acción, ¿no? Para que se termine de entender, porque yo sé que esto es uno de los conceptos más complicados. Bueno, digamos entonces que aquí nos vamos, entonces digamos que ya esta parte de los ID, digamos, a nosotros no nos vale, ¿no? Porque no necesitamos que, o no queremos que cada empleado tenga su propia copia de ID. Así que esto básicamente lo quitamos. Ok, de manera que en el constructor ya lo borramos y también esta parte de this.id también lo vamos a borrar, ¿cierto? Aquí en el constructor que vamos a utilizar esto. Lo que hacemos es irnos a donde hemos declarado la variable ID, ¿no? Y la solución pasa por convertir esta variable que tenemos aquí, o sea que la pueden compartir todos los objetos. Cada objeto que nosotros creemos de la clase empleado tiene su propia copia de nombre, de sección y de ID. Pero si le colocamos acá, ¿sí?, esa palabra reservada static, ¿sí? Y bueno, de hecho les voy a colocar algo más, les voy a colocar acá que sea pública para que puedan percibir una cosa, ¿sí? Para que puedan ver esa parte. Fíjense que cuando colocamos la palabra reservada static, la variable se vuelve así como cursiva, ¿sí? Eso nos está indicando de que ya el compilador la está interpretando como una variable de tipo estática, ¿sí? Así que ella está compartida por cada uno de los objetos. Es la forma que tiene Eclipse de diferenciar una variable en la que cada objeto tiene su copia, como puede ser nombre y como puede ser sección, de lo que es una variable de clase, ¿no? Es decir, que no pertenece a ningún objeto, sino que pertenece a la propia clase. Así que Eclipse lo pone en cursiva, ¿no? Una vez que le hemos puesto el public y el static, vamos al constructor y le decimos que además de nombre y administración, pues a cada uno de los objetos le vamos a dar un ID, ¿sí?, igual a 1. ¿Esto qué implica? Pues implica que nosotros, en cuanto creamos una instancia u objeto perteneciente a la clase empleado, le estamos dando un estado inicial con un nombre
eh, una sección y un ID. Si nosotros dejáramos esto así, pues de momento nos daría algo parecido a lo último que hicimos, a esto, que nos repite el ID. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo esta variable que tenemos aquí, ¿sí?, no pertenece a trabajador 1 ni a trabajador 2, pues pertenece a la clase empleados, pero esa variable vale 1, con lo cual me podría decir que todos los trabajadores tienen un ID igual a 1. Pues si decimos control S y ejecutamos este programa, me va a decir que tanto trabajador 1 como trabajador 2 tienen ID igual a 1. Pero si nosotros, antes de imprimir los resultados del trabajador 1, ¿sí?, acá, antes de imprimir los resultados de trabajador 1 y trabajador 2, que son los que tenemos acá, lo que hacemos es incrementar el valor de esa variable ID en 1, pues el resultado será diferente. Pues, ¿cómo hacemos eso? Tenemos aquí empleado 1 punto ID, ¿verdad? En realidad sería empleados. Fíjense que empleados es el nombre de la clase, ¿sí? Entonces acá realmente debería colocar el nombre de la clase empleados, ¿sí?, punto ID. Fíjense que ahí me lo está diciendo, punto ID más. ¿Por qué delante de la variable hay que poner la clase? Bueno, porque acabamos de decir que una variable estática pertenece a la clase, no pertenece a ningún objeto. No puedes crearte un objeto para llamar o para utilizar una variable estática. Hay que utilizar el nombre de la clase. ¿Qué estamos consiguiendo con esto? Pues con esto conseguimos que después de darle un estado inicial a trabajador 1 y a trabajador 2, pues cambiamos la sección del trabajador 1 e imprimimos los datos del trabajador 1, después incrementamos el valor de ID y después imprimimos los valores imprimimos los resultados del trabajador 2. En este caso, cuando vamos a imprimir los resultados, los datos del trabajador 2, me va a decir que tiene un ID igual a 2. Así que si le damos control S y le damos al play, pues ahí me está diciendo claramente que tiene un ID de 2. Pero esto es una solución a medias. Miren, voy a hacer otra cosa. Voy a crear un tercer trabajador. Empleados. Vamos a colocar aquí. Acá. Voy a copiar esto. ¿Sí? Que sería empleados. ¿Sí? Trabajador 3. Igual a new empleados. Y le voy a poner, este trabajador se va a llamar Antonio. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es, antes de imprimir la información de Antonio, volvemos a incrementar el valor del ID. Correcto. Empleados.id más. Y ahora le digo que nos imprima system.println, pero los datos de trabajador 3. ¿Sí? Entonces sería trabajador 3. Devuelve datos. Control S. Si ejecutamos el programa, pues nos tendría que dar ID 3 a este trabajador. Vamos a pulsar aquí en play y efectivamente lo hace, ¿no? Pero como digo, esto tiene varios problemas, ¿no? Primero, yo no tengo que llevar la cuenta de por qué ID vamos, eso es cierto, pero sí que tengo que tomarme la molestia de que cada vez que voy a imprimir los datos de un trabajador, antes tengo que incrementar el valor de la variable ID. Eso es un problema. Y otro problema esto que también tiene es que me estoy saltando la regla de la encapsulación, porque si se fijan, para que esto funcione, pues he tenido que declararlo como pública, ¿cierto?
porque la estoy utilizando fuera de la clase donde la he declarado. Entonces, para poder usarla dentro de la clase principal, la he tenido que declarar pública. Así que si a esta variable nosotros la declaramos private o private, pues no podríamos hacer esto que estamos aquí. Fíjense cómo enseguida me sale un error, ¿no? Estoy tratando de utilizar una variable fuera de la clase donde ha sido declarada, y esta es private. Así que los problemas son dos. Primero, que tengo que incrementar yo manualmente el valor de ID, y segundo, me estoy saltando la encapsulación. ¿Cómo podríamos resolver esto? Bueno, pues vamos a verlo ya para finalizar este ejemplo totalmente, ¿no? Una forma de solucionarlo sería la siguiente. Nos vamos a la clase empleado, donde hemos declarado esas variables que tenemos aquí, correcto, y lo que voy a hacer es dejar la variable ID, en vez de pública la voy a dejar así como está, estática, correcto. Private, por los momentos no la voy a declarar estática para que se vea. Entonces, pero sin embargo, debajo de esta variable que tenemos allí, voy a declarar otra variable también private, con lo cual no me estoy saltando el encapsulamiento, pero esta sí va a ser estática. Va a ser de tipo entero, y a esta la voy a llamar ID siguiente, y le voy a decir que es igual a 1. Es decir, he declarado otra variable más, que en este caso sí es estática. Cada objeto tiene su propia copia de nombre, su propia copia de nombre de sección y su propia copia de ID, pero solamente la clase es la que tiene una copia de la variable ID siguiente. Ningún objeto tiene su propia copia de ID siguiente. Eso por un lado. Por el otro lado sería irme al constructor aquí, y en el constructor lo que podríamos hacer es, digamos, después de darle nombre y decirle que pertenece a la sección de administración, le diría que la variable ID, que era privada, ahora va a ser igual a ID siguiente. ¿Lo he escrito bien? Creo que sí. Siguiente. Y a continuación, a ver, creo que no, ID siguiente. Siguiente. Por eso es que no me lo reconocí. Ok, ahora sí. Y ahora lo que hago es lo propio, y digo que ID siguiente más. Es decir, incrementame en 1 el valor de la variable ID siguiente. ¿Esto qué implica? Implica que nosotros, cada vez que nos creemos un objeto de la clase empleado, estamos llamando al constructor, con lo cual acá, a ver si me deja hacer esto. Con lo cual le dará nombre, le dirá que pertenece a administración, y le dirá que ID es igual, o que ID es igual a ID siguiente. Imaginen que es el primer objeto. ¿Cuánto vale ID siguiente? ¿Sí? En el primero. ID siguiente, si recuerdan, le hemos dicho que valía 1. Es decir, aquí en la declaración pues le hemos dicho que el valor de ID siguiente igual a 1, con lo cual para el primer objeto que nosotros creemos a la clase empleado,
le estamos diciendo que id va a ser igual a 1. Ahora, después de decir que i es igual a 1, estamos incrementando el valor de id siguiente, con lo cual id siguiente va a ser igual a 2. Para el segundo objeto que construyamos, id será igual a 2 y después lo vamos a incrementar nuevamente, con lo cual va a valer 3 y así sucesivamente. Eso implica que a la hora de construir objetos y utilizarlos, pues ya no tengo por qué incrementar desde la clase principal el valor de id, ni siquiera tengo que tener en cuenta por qué id voy, sino que el programa se va a encargar de asignar a cada uno su id. Si asignamos a cada uno, si ejecutamos este programa, perdón, fíjense que me dice que a cada uno le da su correspondiente id y nosotros no llevamos la cuenta para nada. Si me creo un cuarto trabajador, y lo voy a llamar empleado 4 y voy a decir que se llama, le pongo María, ¿sí? Y vuelvo a ejecutar el programa, ¿verdad? Claro, tengo que copiar aquí otra instrucción, system.out.println, pero con la instancia 4, ¿verdad? Trabajador 4, control S, le doy al play. Pues fíjense que no sé por qué id voy, no le he asignado id ni nada, no acabo ni siquiera de bajar, así que puedo verlo absolutamente todo, ¿no? Entonces allí lo tengo. En definitiva lo que tenemos es una variable estática id que pertenece, ¿sí?, a la clase empleado y que es única para cada objeto perteneciente a la clase empleado, mientras que el resto de variables, cada objeto tiene cada copia, pues id es compartida por cada uno de los objetos de la clase empleado. Si se han fijado, antes de este último ejemplo, acá, para poder utilizar una variable estática, lo que habría que hacer era colocar el nombre, ¿sí?, el nombre de la clase a la que pertenece, y a continuación pues el nombre de la variable. Es como decir acá, empleados, ¿verdad?, punto id, correcto, sí, empleados, punto id, correcto, pero ya esa variable no existe, ¿no? Punto id más. De hecho, esta fue la instrucción que utilicé en el inciso anterior, ¿no? Y me dice que es erróneo porque la tengo declarada como privada, ¿no? Y entonces no la puedo usar fuera de la clase. Si se acuerdan, vamos a volver un segundito, bueno, que me parece meritorio, a la API de Java. Y como les dije, ¿no?, esa constante pi y esa constante tal como está declarada en la API, pues ahora sí que estamos en disposición de entenderla por completo, ¿no? Porque por un lado me dice que es pública, por eso la puedo utilizar fuera de la clase math, ¿no?, a la que pertenece, ¿no? Luego static, porque pertenece a la clase math, correcto, no puede pertenecer a ningún objeto, con lo cual esa constante será compartida por todos los objetos, ¿sí?, donde la estemos utilizando. Y igual que sucede ahorita mismo con nuestra variable id siguiente, final pues quiere decir que es una constante, con lo cual el valor de esa constante pues no puede cambiar. Eso no ocurre con id siguiente. En nuestro ejemplo, pues id siguiente, lo voy a poner aquí, está cambiando constantemente, ¿sí? Pero esto porque no es final, ¿no? ¿Sí?
lo vemos acá, ¿sí? Fíjense, acá ID no es, esta parte que está acá no es final, no es como esta. Lo tenemos acá. Si nosotros lo hubiésemos puesto acá el modificador final, ¿sí?, a esta variable, pues allí nos estaría dando un error, ¿no? Ok. Y básicamente acá también me faltaba que era double, ¿verdad? Porque decimal, y luego el nombre que le han decidido darle a la constante, que es pi. Bueno, este tema fue un poquito largo, pero era imprescindible que lo entendieran bien. Yo sé que es probable que cueste un poco, y bueno, pero lo tienen en video, así que lo pueden ver y ver de nuevo, ¿verdad?, hasta que lo puedan entender, y por supuesto preguntarme por el WhatsApp. Así que bueno, espero que la clase les haya gustado. De todas maneras, como les digo, esa clase es así como de prueba. De hecho, luego la pueden borrar, pero es importante que la entiendan muy bien. Así que bueno, que estén muy bien. Nos vemos el día miércoles a la misma hora. Feliz noche.